Doctor Jaime Saludowski, ¿cómo estás? Bien, tocayo, gusto verte, como Igualmente, siempre. tocayo. Gracias. Oye, bueno, eres presidente de INCOM. Soy vicepresidente de ICOM Inteligencia Comercial, que es una consultora en comercio internacional que ha venido trabajando con el sector privado mexicano. Y aparte tuviste una relevancia muy relevante, valga la redundancia, en las negociaciones del primer Tratado de Libre Comercio. Así es. Bueno, y entonces estamos en estas. Aparentemente ya se había avanzado suficiente. Ahora hay un nuevo contexto después de las elecciones en Estados Unidos con la Cámara de Representantes gobernada o integrada por la mayoría demócrata. Y está pues, trabado todo el gobierno en Estados Unidos ahorita entre Trump y los demócratas. ¿Cómo ves este panorama? Bueno, como tú bien dices, después de lo que se veía hace 2 años cuando el presidente Trump tomó posesión como una denuncia, una suspensión inminente del Tratado de Libre Comercio, una de sus primeras amenazas de campaña, y luego cumplió saliéndose el TPP, el sector privado mexicano, el gobierno mexicano y el sector privado de Estados Unidos pudimos contener al presidente Trump de que no se saliera del TLC. Entramos en un proceso de negociación que duró poco más de un año. Yo diría relativamente exitoso porque logró evitar lo más importante en ese momento, que el presidente saliera del TLC y que entrara en otro tratado. Pero como tú bien dices, ya se acabó la primera parte de la película, que era la negociación y la firma, y ahora viene un proceso que pues también tiene su propia complejidad, que es la aprobación en los 3 congresos, en particular en el Congreso de Estados Unidos. Como tú mencionaste, hubo un cambio sustantivo. El Partido Republicano perdió la mayoría en la Cámara de Representantes por un margen muy importante. Y entonces ahora, para que se apruebe el TLC en el Congreso de Estados Unidos, el presidente Trump va a tener que conseguir entre 20 y 30 votos demócratas. Y como hemos visto en los últimos días, la relación entre el Partido Demócrata y el presidente Trump no es la mejor relación que existe. Entonces, escenario 1, se podría abrir una negociación si las cosas mejoran entre demócratas y el presidente Trump. Y escenario 2, esto se puede realmente polarizar al grado tal que se rompan las negociaciones. Pues lo que pudiera pasar es que el proceso de aprobación en el Congreso de Estados Unidos no fuese tan rápido como hubiera sido con una mayoría republicana, donde hubiera sido una cosa automática. Si tú recuerdas, todos los paquetes legislativos que ha llevado el presidente Trump al Congreso en la primera mitad de su gobierno se aprobaron prácticamente con una locomotora, porque sí, claro, tenía mayoría en las 2 cámaras y había una disciplina partidista muy fuerte. Esto ya no es así. Va a tener que negociar con los demócratas, perdón. Entonces, el escenario que nosotros quisiéramos que sucediera es que el TLC o el nuevo TLC no se volviera un rehén de los problemas entre demócratas y republicanos, porque eso sí podría atrasar la aprobación de este acuerdo. Bueno, pero a ver, los demócratas han sido tradicionalmente opositores al Tratado de Libre Comercio, ¿no? La novedad aquí pues, es que Trump, siendo republicano, entre comillas, tomó la iniciativa en sentido contrario. Pero, ¿qué posibilidades habría efectivamente de que los demócratas, por motu propio, más allá de esta tensión con el gobierno, dijeran, pues, este tratado así como está no nos gusta o no va? Sí, mira, Jaime, no necesita muchos votos demócratas. No hay un escenario realista donde podamos imaginar que la mayoría de los votos van a ser demócratas. Incluso los 30 que tú dices. Son 30. O sea, el Partido Demócrata hoy tiene como 230 votos. Los republicanos tienen alrededor de 200. Y lo que se requiere son 218. Entonces, hay un grupo importante de legisladores, de congresistas demócratas que viven en distritos, por ejemplo, en la frontera, o que son hispanos, o que han sido tradicionalmente librecambistas. Entonces, no es descabellado pensar que se puede conseguir eso. De hecho, si tú recordarás, en 94, cuando el presidente Clinton aprobó el TLC, lo aprobó con una mayoría republicana y con un número de demócratas también alrededor de 30 o 40. Sí, que además fue una cosa muy cerrada. Así que es. Fue por días. Entonces, o por casi no por es horas, descabellado, no es descabellado, pero sí hay un tema de que la relación entre la Casa Blanca y el Congreso está muy desgastada. Hay una dinámica donde ya están preparándose para la elección de 2020 y entonces pues no sabemos cuál va a ser la dinámica
del TLC en eso. Yo creo que el sector privado de Estados Unidos está echando a andar una coalición, y es una coalición muy importante donde está el US Chamber of Commerce, el Beauty Roundtable. Entonces yo creo que el sector privado va a hacer un esfuerzo muy, muy grande y muy rápido por tratar de que este no se vuelva la piñata de la disputa entre la Casa Blanca y el Congreso. Ahora, aunque se volviera la piñata de la disputa, por lo que tú dices de que hay, bueno, porque en Estados Unidos esto sí es realmente muy importante, ¿no? Sí. El origen de los representantes y las vinculaciones que tienen con los intereses regionales. Así es. Entonces, contando este elemento que tú acabas de describir, aun cuando se volviera la piñata de la discordia, digamos, del enfrentamiento, ¿no habría posibilidades de que pasara? O bueno, ¿se reducirían realmente drásticamente? Mira, yo soy bastante optimista. Yo creo que conseguir... Porque una cosa es que se dificulte el proceso y otra cosa es que uno diga, bueno, esto ya se murió. Así es. Yo creo que el mejor ejemplo de las grandes prioridades que tiene que pasar es que hace 2 años, cuando se quería salir el presidente Trump del TLC, hubo una movilización muy fuerte de demócratas, de republicanos, del sector privado para evitar que se saliera. Entonces creo que hoy hay un consenso en los dos partidos de la importancia del TLC, no solo por la parte comercial, sino también la parte geopolítica y la relación estratégica con México. Entonces yo creo que al final de cuentas sí se va a aprobar, pero no va a ser un proceso tan facilito y tan automático como claramente hubiera sido con las mayorías republicanas en las dos cámaras. Entonces lo único que yo diría es que no hay que bajar la guardia. No hay que olvidar es que mientras tanto tenemos el tratado en vigor. No es que estemos al vacío. Hoy el comercio entre México, Estados Unidos y Canadá y se rige por el TLC que ya tiene 20 y tantos años, y en ese sentido lo único que haríamos es esperar que entre en vigor el nuevo para sustituir este acuerdo. Digamos, entonces tu perspectiva, tu perspectiva sería que sí pasa, aunque este proceso se pudiera complicar justamente por este contexto, ¿no? Así es. Bueno, no te había visto una vez que se aprobó, pero estuviste tú inmerso también en estas negociaciones. Fuiste consultor, estuviste muy cerca, ¿no? Así es. Y uno de los elementos fundamentales que cambió este tratado fue justamente esta cláusula de extinción periódica, 5 o 6 años. Sí, nosotros fuimos consultores y seguimos siendo los consultores del sector privado mexicano, Herminio Blanco y yo, que en su momento fue mi jefe, con Jaime Serra cuando se negoció el primer acuerdo. Y efectivamente, uno de los cambios importantes que tiene el tratado es que el presidente Trump quería al principio que el tratado tuviese una vigencia de 5 años. Bueno, primero quería salirse. Sí. Luego quería que hubiese una vigencia de 5 años con una muerte automática al final de 5 años. Lo que se logró es que 6 años después de la entrada en vigor del tratado, que no es menor, porque eso brinca al presidente Trump, eso nos lleva hasta, incluso suponiendo que el presidente Trump se reelija, nos lleva hasta el próximo periodo presidencial. A los 6 años de la entrada en vigor, las partes tienen que decir si se quieren quedar en el acuerdo. Si no dice nada, quiere decir que se quieren salir, y entonces tiene que pasar 10 años para que se salga. Si no dice nada, quiere decir que se van a salir. Que se van a salir, pero 10 años después. Entonces el acuerdo tiene por lo menos una vigencia de 6 años. Y en cualquier momento pueden decir que se quieren quedar después de los 6 años, y entonces se renueva el periodo de 16 años. No es el horizonte indefinido eterno que teníamos, que claramente era mejor, pero comparado con lo que quería el presidente Trump, primero de salirse y luego una cláusula de extinción automática, yo creo que es una negociación aceptable que nos permite extender el tratado y luego, por supuesto, aprender la lección de estos 25 años, que no debemos descuidar la promoción del acuerdo y que no lo debemos de tomar por dado, para que dentro de 6 años, una vez que entre en vigor, estén las condiciones para que se renueve otros 16 años. Ahora, el otro elemento que está presente aquí es el asunto del TPP, ¿no? Del Tratado del Pacífico. ¿Esto cómo viene a enmarcar esto? Pues mira, el TPP finalmente entró en vigor ya, para el caso de México y un grupo de países importantes, porque hay una cláusula que tiene que establecer que no tiene que entrar para todos al mismo tiempo, pero había una masa crítica. Obviamente, la gran pérdida aquí ha sido Estados Unidos. La primera baja que tuvimos del gobierno del presidente Trump fue la salida del TPP. Es bastante desafortunado porque el TPP era el esfuerzo de política exterior más importante de Estados Unidos para fortalecer su posición en Asia, de alguna manera establecer reglas del juego del comercio internacional que luego pudieran servir para incorporar a China.
Y la salida medio caprichosa y muy ignorante del presidente Trump del TPP, pues ha hecho que el TPP siga sin Estados Unidos. Ahora, para los países que nos quedamos adentro, presenta oportunidades importantes. Por ejemplo, todo el acceso nuevo que se consiguió en productos agropecuarios para el mercado japonés, que es un mercado muy proteccionista, que era una de las cosas que Estados Unidos peleó con más énfasis y con más ahínco. Ahora esas concesiones se quedan para los países que nos quedamos en el TLC. Entonces, por ejemplo, los exportadores agrícolas mexicanos de puerco, de pollo, van a poder utilizar ese acceso sin la competencia de Estados Unidos. Los productores de Estados Unidos están muy descontentos con el presidente Trump por haber salido del TPP. Les va a doler cuando vean que productores agropecuarios de Nueva Zelanda, de Australia, de México aprovechen el acceso a Japón. Y yo creo que en el mediano plazo le van a poder presionar al presidente de Estados Unidos, quien quiera que este sea, para que revise su relación con respecto al TPP. ¿Qué posibilidades habría, así como están las cosas, de que China se integrara al TPP? Muy bajas, muy bajas. ¿Por? Primero porque ya no está Estados Unidos, que pudiera haber sido el que lo jalara. Y entonces hoy la relación entre, la prioridad principal de Estados Unidos y de China es la relación bilateral, como tú lo sabes, ha estado en la prensa todos los días. Y el acuerdo hubiera sido interesante y hubiera sido atractivo para China con Estados Unidos adentro. Sin Estados Unidos va a tomar mucho tiempo. El TPP tiene una serie de disciplinas que para China hubieran sido muy difíciles de aceptar con Estados Unidos y que no creo que esté dispuesto a ni siquiera platicar de ellas en ausencia de Estados Unidos, en términos de propiedad intelectual, en temas de inversión, en temas de comercio electrónico, en términos de protección de todas las marcas americanas. Están plasmadas en el TPP. Sin Estados Unidos, China no le va a entrar y está hoy distraído y ocupado por una relación bilateral muy desgastada y muy conflictiva. Nos queda un minuto, mano. Cierra con una reflexión sobre el horizonte para el libre comercio en el mundo. Se ha complicado. Se ha complicado, sin lugar a dudas. Brexit, TPP, la relación con Estados Unidos va pasada por el prisma del presidente Trump. Pero al final de cuentas, yo creo que va a sobrevivir. El mismo proceso que estamos viendo en Brexit ahora está poniendo en blanco y negro los costos que va a representar para Inglaterra la salida del Brexit. Y no solo la salida, sino incluso la dificultad de encontrar un paquete que sea aceptable y que implique no perder competitividad. Y en ese sentido, pues México, y con eso concluyo, es muy afortunado porque hemos tenido realmente un consenso de políticas de Estado alrededor del libre comercio. Ya empezó con el PRI, luego tuvimos al PAN, luego tuvimos al PRI de vuelta y ahora el partido Morena, y todos estos partidos y todos estos gobernantes han manifestado su consenso alrededor del libre comercio, cosa que para México es muy afortunada. Con eso cerramos. Muy Tocayo, bien. muchas gracias. Tocayo, a tus órdenes. Te puedes postular para alguna cosa. Contexto, buenas noches, hasta la próxima semana. Muchas gracias.